La catequesis de hoy se llama El templo, la morada de Dios. Y vamos a empezar nuestra meditación con una lectura del libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 22, hasta capítulo 25, versículo 8 y 9. El Señor dijo a Moisés: Sube hasta mí a la montaña y quédate aquí. Yo te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que escribí para instruirlos. Entonces Moisés se levantó junto con Josué, su ayudante, y subió a la montaña de Dios. Él había dicho a los ancianos de Israel: Espérennos aquí hasta nuestro regreso. Con ustedes quedarán Aarón y Hur, el que tenga algún pleito que se dirija a ellos. Y luego subió a la montaña. La nube cubrió la montaña y la gloria del Señor se estableció sobre la montaña del Sinaí, que estuvo cubierta por la nube durante 6 días. Al séptimo día, el Señor llamó a Moisés desde la nube. El aspecto de la gloria del Señor era a los ojos de los israelitas como un fuego devorador sobre la cumbre de la montaña. Moisés entró en la nube y subió a la montaña. Allí permaneció 40 días y 40 noches. Señor dijo a Moisés: ordena a los israelitas que me preparen una ofrenda. Después, ustedes la recibirán de todos aquellos que vengan a traerla voluntariamente. Las ofrendas que recogerán son estas: oro, plata y bronce, púrpura violeta, púrpura escarlata y carmesí, lino fino y pelo de cabra, cueros de carnero teñidos de rojo, pieles finas y madera de acacia, aceite para las lámparas, perfumes para el óleo de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónix y piedras de engaste para el efod y el pectoral. Con todo esto me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. En la construcción de la morada y de todo su mobiliario te ajustarás exactamente a los modelos que yo te mostraré. En todas las religiones, el templo es un lugar sagrado con tres funciones. La primera es el lugar en el la divinidad se hace presente en medio de los hombres. Allí la divinidad recibe el culto y allí la divinidad regala sus favores. Ciertamente en todas las religiones el templo no es el lugar, la habitación, las divinidades. Ellos habitan arriba, pero los templos de piedra o materiales son de una manera imagen de la morada divina. Esto en todas las religiones en general. Y entre los judíos también hasta cierto punto ellos también comulgan las mismas ideas, solamente con una distinción. Claro que ahora vamos a hablar más en el templo de Jerusalén. No es la morada de Dios, pero en aquel lugar habita su nombre, y es un señal de su presencia. Y en el Nuevo Testamento, el templo terrenal es reemplazado por la morada, la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. La naturaleza humana es verdaderamente el templo de la divinidad entre los hombres. Y cuando Jesús sube al cielo, entonces su presencia es, podemos decir, reemplazada por
la iglesia hasta el templo de Jerusalén, nosotros tenemos una evolución. En los patriarcas no tenemos ningún templo, solamente lugares sagrados onde los patriarcas invocaban el nombre de Dios. Nosotros tenemos, por ejemplo, Betel, tenemos Bersabé y Siquém. Después de la alianza en el Sinai, y ahora ya estamos en el templo, en el tiempo de Moisés, Dios manda construir una suerte de santuario portátil, que es decir, una tienda que se puede movimentar y acompañar el pueblo y guiar el pueblo cuando camina en el desierto. Y en el tiempo do Éxodo, Dios manda construir la tienda. Dentro de la tienda tenemos la arca de la alianza, tenemos la mesa con los panes de la ofrenda y el candelero. Y esta tienda está dividida en dos, está separada por cortinas y en ellas estaban bordados querubines. Y entonces nosotros vemos que ella fue llamada la habitación o morada de Dios. Y ahora en el atrio exterior, nosotros, el pueblo tenía el altar de los holocaustos y también tenían el tabernáculo. Por tanto, esta tenda, este templo móvil era llamado el tabernáculo. Y apesar de ser una cosa tan sencilla, tan pobre, Dios muestra su presencia. Dios en la nube baja sobre esta tienda dividida en dos. Y cuando la nube baja, Moisés entra y allí Dios comunica sus palabras para que Moisés transmita al pueblo. Por eso, este santuario, esta tienda, es una cosa muy central en el tiempo del Éxodo. El pueblo veía con sus ojos Dios que se comunica con Moisés directamente. Cuando entran en la tierra de Canaán, este santuario portátil, este santuario que se movimenta, que camina, primeiro foi estabelecido em Gálgala, Siquém e depois em Silo. E vemos, apesar do povo judío não ter, como dizer, a terra livre, estavam sempre mesclados com os povos cananeus, sempre este templo que se movimenta é sempre muito distinto com os templos de pedra dos cananeus. Vemos, por lo tanto, nós outros estamos no tempo dos juízes hasta que chegamos a Samuel. Samuel consagrou Saúl,
después consagró David. Y David conquistó la ciudad de Jerusalén y transformó-a en lugar central civil para unificar el país, todas las tribus y también para unificar el culto. Entonces David pide para trasladar la arca de la alianza del Señor para Jerusalén. Tenemos entonces con David la solidificación del poder político y religioso. Cuando David tenía esta cosa ya hecha, él concebió la idea de construir también para el Señor un templo de piedra, un templo estable para se quedar en Jerusalén. Y entonces, cuando David tenía esta idea, el profeta Natán da a David un oráculo muy importante. 2 Samuel 7, 5, 16. ¿Eres tú el que me va a edificar una casa para que yo la habite? El Señor te ha anunciado que Él mismo te hará una casa. Sí, cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afianzaré su realeza. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afianzaré para siempre su trono real. Seré un padre para él, y él será para mí un hijo. Por tanto, en esta promesa, hay atención al deseo bueno que tuvo David para construir una cosa para Dios. Dios une a la familia de David la venida de su hijo. Por tanto, el Mesías, el Hijo de Dios, será de la descendencia de David. Nosotros sabemos por la historia que no es David que construye el templo, pero su hijo Salomón. Y vemos que él construye un templo magnífico, es una de las 7 maravillas de la antigüedad, y en el centro de este templo colocó el tabernáculo de Dios y en su interior estaba la arca de la alianza. Y la misma manera que la nube bajaba sobre el tabernáculo para hablar con Moisés, también cuando fue la dedicación del templo, el Señor manifiesta su gloria a través de la nube. Dios llena su templo con esta nube, mismo las funciones sacerdotales tuvieron que cesar hasta que la gloria de Dios salió del templo. Entonces, siempre, siempre, siempre Israel va a sostener esta idea. Aquí habita el nombre del Señor. Este templo es un lugar en que el nombre de Dios es invocado. Estamos en el tiempo de los reyes y luego empezaron a surgir ambigüedades, como el pueblo empieza a caer, hay una práctica de ritos y ceremonias sin corazón. Por tanto, se hace
rituales, sacrificios, incenso, libaciones, pero sin compromiso con la vida. La vida del pueblo está muy lejos de la alianza. Y de esta manera el templo de Jerusalén se transforma en un refugio mágico. Portanto, se esta es la casa de Dios, Dios es obligado a defenderla como un rey defiende su palacio. Entonces, tenemos aquí grandes oráculos de profetas, Isaías, Jeremías y Ezequiel, que denunciaron la superficialidad del culto en el templo. Mismo en el templo hay culto a otras divinidades, a idolatría. Y por eso, como la abominación está instalada en el lugar santo, Dios abandona y deja que el templo sea completamente destruido. Mesmo no tempo dos reis, houve alguns intentos para reformar, como Ezequias e Josias, pero foram sempre tentativas muito pequenas, porque quando morreu o rei, tudo volveu a lo mismo. Entonces, con el rey de la Babilonia, el templo fue completamente destruido y los judíos del sur, el reino de Judá, portanto, a tribo de Judá e Benjamim, foram exilados para a Babilônia. E depois deste tempo, vemos que com o rei Dario, o Senhor tocou neste rei e deu liberdade aos judeus de volverem a Jerusalém para construir um segundo templo, pero sempre subordinados ao tributo ao rei. Entonces, sobre el profeta Ageu y Zacarías se constrói un segundo templo que es muy pobre si comparamos con el templo de Salomón, pero se volvió a ser el centro, judaísmo, un signo de la presencia de Dios entre su pueblo y centro de peregrinaciones nacionales. Com a queda do Império Persa, temos o Império Grego. O rei Antíoco profanou este templo com o culto pagano e entonces temos a Guerra Santa dos Macabeus, que conseguem expulsar os gregos da Terra Santa, e nós outros temos um tempo que os judeus adquiriram a paz. E vemos mais tarde, nós outros temos os romanos, e os romanos têm um rei judío para governar em seu nome. Então, em el tempo de Herodes Grande, se reconstruiu o terceiro templo em la época de Jesucristo. Vemos Jesús llega y tenemos ya el terceiro templo que ya está completo, y Jesús viene
bien con una predicación como mismo los evangelistas testimonio, viene con una nueva doctrina que es enseñada con autoridad. Y vemos que Jesús muestra que el verdadero culto a Dios se pasa por los corazones contritos y humildes. Y entonces nosotros tenemos aquí este concepto, los pobres de Yahvé. Y vemos que esta profecía es muy importante, los pobres de Yahvé. Solamente os pequeños y humildes van a reconocer Dios que visita su pueblo en una condición humana muy pequeña y pobre. Y es esto, en verdad, que ocurre con Jesucristo. Él es un señal de contradicción. Dios cierra su luz a los soberbos y se revela a los humildes. Y vemos en época de Jesús, en su vida pública, es verdad que el templo de Jerusalén es el centro de las peregrinaciones, pero también hay abusos. Hay abusos, por ejemplo, transforman el templo en casa de comercio. Y vemos que Jesús expulsa los vendedores y los judíos piden un señal. Y Jesús dijo, destruí este templo y yo volveré a edificarlo. Claro que Jesús hablaba de su cuerpo. Y por causa de todos estos abusos que también existieron en el tiempo de Jesús, Jesús profetiza que todo aquilo que están mirando tudo vai se quedar pedra sobre pedra. Portanto, Jesús anuncia una nueva destrucción de este tercero templo. Y cuando Jesús, cuando los judíos piden este señal, Jesús habla de su cuerpo. Escuchen esta passagem muito bella de San Juan, capítulo 2, versículo 19 a 22. Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron, han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que había pronunciado. Portanto, miren, Jesús, ao dar este sinal de su cuerpo, destruye este cuerpo a través de la pasión y muerte, y al tercer día yo lo resucitaré. Es el misterio pascual de Jesucristo, el gran signo que Dios ofrece a los hombres para mostrar que Él es Dios entre nosotros. Y aquí tenemos un otro grande señal. En la muerte de Jesucristo, vemos que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Qué velo es este? El tabernáculo era dividido en dos partes, tenía
una cortina, un velo, que dividía el santo de los santos, que entraba allí el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación, y la parte menos sagrada es el santo. Y cuando Jesús murió, vemos esta división entre lo santo de los santos y el santo terminó. Portanto, es un señal que el antiguo santuario perdió su carácter sagrado. El templo judío, con la muerte de Cristo, terminó de cumplir su función. El templo, con la muerte de Jesucristo, no es más un signo de la presencia de Dios entre su pueblo. Y a partir de la muerte de Cristo, la comunicación de Dios con el hombre se pasa en su corazón. Miren, hasta la pasión, Jesús es visto, tocado, escuchado por todos. A partir de su resurrección, Jesús solo se deja encontrar y mirar por los testigos que Dios destinó antes destes acontecimientos. Solamente Jesús se manifiesta aos testigos que Dios quiere. Por lo tanto, la presencia de Dios entre los hombres es el cuerpo resucitado de su Hijo, que es y será para siempre el nuevo y definitivo templo que no es hecho por los hombres. Por tanto, la resurrección de Jesús es y será siempre una prueba la presencia de Dios y del poder de Dios en la tierra. Y en su estado glorioso, el Señor se hace presente en todos los lugares, a través de todos los siglos, en la celebración de la Eucaristía. Y la celebración de la Eucaristía es el memorial del sacrificio de la nueva alianza. Por lo tanto, toda la vida, con toda la predicación, con todos los milagros, con todo lo que Jesús hizo y dijo, toda su vida, toda su pasión, muerte, resurrección y glorificación están presentes en cada Santa Misa. Nosotros celebramos todos los misterios a través del ciclo litúrgico. Todos los misterios de la vida de Jesucristo celebramos en la Eucaristía. Toda la predicación de Jesucristo oímos en el Evangelio. Toda la historia de la salvación del Antiguo Testamento se hace presente en la primera lectura, como también toda la catequesis apostólica en la segunda lectura. Por lo tanto, la Eucaristía hace presente toda la historia de la salvación y todas las gracias, toda la redención que Jesucristo obró en nuestro favor. Vemos la iglesia primitiva de Jerusalén, la comunidad, la primera que nació en el día de Pentecostés. Y todavía hay una ligación con el templo de Jerusalén.
Por ejemplo, cuando Pedro y Juan fueron al templo para orar, ¿o qué? La liturgia de las horas, la hora novena. Y entonces los, Pedro y los apóstoles saben muy bien que el pueblo va al templo. El templo continúa siendo un lugar de reunión y él aprovecha para hablar al pueblo que está en el templo. Y vemos en la medida que los jefes judíos rechazan el evangelio, vemos que el pueblo empieza a se convertir al Señor y ellos mismos se convierten, los discípulos de Jesucristo que recibieron el bautismo y la imposición de las manos, recibieron el don del Espíritu Santo, se convierten en evangelizadores y llevan la palabra, el anuncio, la nueva a todas las partes. Y vemos que esta ruptura empieza a se sentir cada vez más fuerte con el martirio de Esteban, que predijo también la destrucción del templo. Y esta declaración fue tida como una blasfemia y por eso fue apedreado hasta la muerte. Pero en el año 70 después de Cristo, en verdad, ocurrió la destrucción de Jerusalén por el general romano Tito y vemos no solamente toda la ciudad se quedó nada, como el propio templo. No se quedó pedra sobre pedra. Solamente se conservó lo que hoy es llamado el muro de las lamentaciones, que es solamente un muro que se quedó de toda la destrucción. Y vemos con toda la destrucción del tercer templo y de la ciudad de Jerusalén y los judíos fueron todos dispersos, perderon su capital, su templo, el culto y la patria, la independencia, todo, y se convirtieron en pueblo errante. Y vemos con esto, los cristianos tomaron conciencia de que ellos mismos son un nuevo templo espiritual, son como miembros del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, en el Evangelio del domingo pasado, el Señor es la vid, nosotros somos os ramos. Jesús es la cabeza de la iglesia, nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, habla de una manera muy linda de esta realidad. 1 Corintios 3, 16, 17. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Miren, entonces vemos, San Pablo muestra que la comunidad cristiana es cuerpo de Cristo. Como Jesús ha dicho, donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí yo estoy.
Por lo tanto, la comunidad cristiana es cuerpo de Cristo, es templo verdadero de la nueva alianza. Y este templo es sagrado. ¿Por qué? Porque en él habita el Espíritu Santo. Por eso es muy importante tener por nuestro cuerpo aquella reverencia, aquella santidad que tenemos con nuestra alma. ¿Por qué? Porque Dios, Espíritu Santo, habita en nosotros. Y entonces nosotros somos una piedra de este templo que se construye. Por tanto, para construir este templo espiritual, utilizamos obras. Después, tenemos que utilizar coisas que resistem a toda a prueba. E temos que construir sobre Jesucristo. Portanto, para construir o templo del Senhor, não é possível hacermos como os judíos, hacer uma série de práticas exteriores sem compromisso com a vida. Isto não é possível hacer. Portanto, as obras têm que ser obras sólidas que permanecem mesmo em los tempos de prueba e têm que ser hechas por amor de Jesucristo. Entonces, podemos, claro, pegando en las predicaciones de los apóstoles, podemos tener esta idea. Nosotros ya estamos a construir la Jerusalén celeste y cada uno de nosotros es una piedra que se ajusta a la totalidad de la construcción. Es una construcción que va além de la muerte. Y vemos el Espíritu Santo hace una tarea muy importante. El Espíritu Santo nos une con la piedra fundamental que es Jesucristo y al mismo tiempo nos une con el próximo a través de las obras de la misericordia y a través de la caridad. El Espíritu Santo nos une con Cristo. Nosotros, como somos templo del Espíritu Santo, somos una piedra viva, pero no somos una piedra isolada, pero una piedra unida con los demás, con las demás piedras vivas. Y miren, agora e podem compreender isto, que é muito importante, porque Jesus, no Jueves Santo, pediu a graça ao Padre de la unidade. Sem a unidade, não podemos construir. E também Jesus dijo para que seja uno, para que el mundo acredite que tú, oh Padre, me enviaste. Mire cómo el demonio trabaja para destruir la unidad. ¿Cómo el mundo puede creer en Jesucristo si sus discípulos están siempre en peleas? Por tanto, la falta de unidad es una contradicción y es un
escándalo, porque impide la gente del mundo creer en Jesucristo. Eu repito este ponto muito importante. É o Espírito Santo que habita em nós outros, nos transforma em pedras vivas y hace la unión entre nosotros y Jesucristo y la unión entre los cristianos a través de la caridad, de las obras de misericordia. Y es por eso que San Juan, en el libro del Apocalipsis, mira el cielo, la iglesia triunfante, como una ciudad, la Nueva Jerusalén. En el centro está el Cordero que foi imolado e ali se celebra a liturgia llena de cantos e alabanças. Al final, esta dualidade, igreja, templo terrenal e igreja, templo celestial, deve de existir. Por quê? Porque al final de nuestra historia, la iglesia militante termina, la iglesia del purgatorio termina, para tenermos solamente la iglesia celestial. Y la Jerusalén celestial que desceu del cielo é bella como una esposa ataviada para su esposo. Y la iglesia triunfante es llamada la esposa del Cordero. Y allí no habrá ni luto, ni pranto, ni lágrimas, ni tribulación. Miren cómo Dios llama a la iglesia celestial. Apocalipsis 21, 3, 4. Y oí una voz potente que decía desde el trono: Esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos. Él secará todas sus lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Y para esta celestial Jerusalén se dirigen todos los redimidos, según la palabra también de Apocalipsis 21, 24 hasta 27. Las naciones caminarán a su luz, y los reyes de la tierra le ofrecerán sus tesoros. Sus puertas no se cerrarán durante el día, y no existirá la noche en ella. Se le entregará la riqueza y el esplendor de las naciones. Nada impuro podrá entrar en ella, ni tampoco entrarán los que hayan practicado la abominación y el engaño. Únicamente podrán entrar los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, enquanto esperamos esta consumación, invito a ustedes a rezarem la última oración que nosotros tenemos en las Escrituras, en el libro del Apocalipsis, versículo 17 y versículo 19. El espíritu y la esposa dicen: ven, y el que escucha debe decir: ven. Que venga el que tiene sed, y el que quiera que beba gratuitamente del agua de la vida. El que garantiza estas cosas afirma: sí, volveré pronto. Amén. Ven, Señor Jesús.